¿Cómo es el proceso de traducción? Aquí tenemos un resumen. Es la síntesis de proteínas en base a las instrucciones que vengan en el ARN mensajero. Y entonces aquí la clave está en ver cómo se corresponden los nucleótidos del ARN mensajero con los aminoácidos que forman la proteína. Y a esa correspondencia entre uno y otro es a lo que llamamos o se conoce código genético. ¿Cómo se descubrió el código genético? Pues se vio que había 20 aminoácidos proteicos, solo había 20 aminoácidos en las proteínas y por tanto la combinación tenía que ser tal que permitiera la generación de 20 aminoácidos. Si se hacía la combinación de 2 en 2 bases, tengo 4 bases, ¿vale? Adenina, uracilo, guanina y citosina. Si combino las bases 2 a 2, voy a poder tener solamente 4 elevado a 2, serían 16 aminoácidos. Entonces no me vale esa opción, tengo que ir a una base más. Si nos vamos a 3 bases, 4 elevado a 3 da 64. Nos estamos pasando de los 20, pero luego veréis las características del código genético y entenderéis por qué. Pero finalmente se llegó a esa conclusión de que un triplete, 3 nucleótidos, se corresponden con un aminoácido. Bien, y por aquí abajo veis los demás participantes en la traducción: ribosomas, ARN mensajero, ARN transferente, aminoácidos y enzimas. Aquí tenéis una tabla es el código genético, es la tabla en la cual tenéis que buscar cuáles son los aminoácidos que corresponden a una secuencia de ARN mensajero que os den para traducir. Lo digo porque esto puede ser un ejercicio claro de un examen. Entonces aquí lo que tengo es que saber leer la tabla. Primera base, que vosotros veáis, siempre se lee lógicamente todo de izquierda a derecha. Entonces yo estoy mirando mi secuencia completa de ARN mensajero y leyendo de izquierda a derecha voy haciendo grupos de 3. Primera base, por ejemplo, imaginaros que es U, la segunda base C y la tercera A, pues veo que cuadrando, haciendo perpendiculares desde la U hasta la C y desde la C hacia abajo, ¿vale? Voy trazando rectas y entonces donde cruces, donde tengo que leer. Y ahí veo que es la serina. Adivinaríais que el aminoácido es la serina. Bien, veis que aquí hay algún triplete que no significa un aminoácido concreto, sino que significa otras cosas. Por ejemplo, señal de stop o la señal de inicio. Y que hay también muchos tripletes que van a codificar para el mismo aminoácido. Ahora veremos las características del código genético y con más detalle. ¿Cuáles son las características del código? Primero, está formado por una secuencia lineal de bases que se van a leer de 3 en 3, triplete, y a cada triplete del ARN se le llama codón del ARN mensajero. No hay solapamientos ni pausas entre tripletes, por tanto se lee continuo de izquierda a derecha, de 3 en 3. Hay codones de inicio, que es auge siempre, y de terminación, que puede ser cualquiera de esos 3 que estáis viendo. UAA, UAG, UGA. Estos últimos se llaman codones sin sentido porque no codifican para ningún aminoácido. ¿Por qué no se llama codón sin sentido el de inicio? Porque además de inicio sí codifica para un aminoácido, que será la metionina en el caso de los eucariotas o la formilmetionina en el caso de los procariotas. El código genético, otra característica es que es universal, es decir, se va a utilizar en todas las células de casi todas las especies. Siempre hay excepciones, como veis. Y la última característica es que el código genético es degenerado. ¿Qué significa que es degenerado? Pues que hay varios codones que codifican para el mismo aminoácido. Por eso os lo he subrayado. Eso es lo que significa varios codones, mismo aminoácido, que son los codones sinónimos. Y esto es porque sabéis que hay 64 codones y solo 20 aminoácidos. Por tanto, es la única explicación. El primer paso que sucede en la traducción es la activación del ARN transferente. El ARN transferente está libre en el citoplasma y tiene que activarse para comenzar el proceso de traducción. Se activará y formará el aminoacil tRNA. Este es el proceso por el cual se forma el aminoacil tRNA, que es el que tenéis aquí final, ¿vale? Y veis que esto ha llevado un gasto de ATP, ¿sí? Por eso luego tengo AMP. Ha conllevado un gasto energético. La transferencia es específica, es decir, cada ARN transferente solo se puede unir a un aminoácido. Aquel que su anticodón sea complementario al codón correspondiente en ese aminoácido. El anticodón va en el ARN transferente, el codón está en el ARN mensajero. Aquí vemos la primera etapa de la traducción, que es la iniciación. En la iniciación tenemos un ensamblaje de aminoácidos
y esto va a tener lugar en los ribosomas, que primero tienen sus subunidades separadas. Como veis que tengo el inicio de la traducción en eucariotas, tengo que hay una subunidad menor del ribosoma que se va a unir a un ARNT iniciador, como veis por su parte del medio, por su zona central, que será la zona P. Se une por aquí con su anticodón al codón que tenga, se une primero a la subunidad del ribosoma. No se une todavía al ARN mensajero, simplemente se une a la subunidad. Después de unirse a la subunidad menor se une al ARN mensajero y entonces ya este primero que ha entrado se desplaza al conjunto de subunidad menor y tRNA iniciador, se mueven hasta el primer AUG, que es donde tiene que estar. Y ya en ese momento se une la subunidad ribosómica mayor, que es esta que veis, se engancha con lo otro y ya tengo el complejo de iniciación terminado. Veis que los factores de iniciación son claves en el proceso. Cuando llega el ARN transferente que tenéis aquí, en este caso con metionina, por tanto sé que estoy en eucariotas, tengo muchos, en el caso de eucariotas, más factores de iniciación que en procariotas. Aquí hay 1, 2, 3 y 4 factores de iniciación. En procariotas es mucho más simple que esto. Después tiene lugar la etapa o a continuación tiene lugar la etapa de elongación. La etapa de elongación es el proceso en el cual se van a mover o a desplazar el ribosoma se va desplazando sobre la cadena de ARN mensajero, ¿vale? El ribosoma es el que se desplaza sobre la cadena de ARN mensajero. Bien. Y para ello necesito energía en forma de GTP. GTP es ADP, pero en vez de ADP con adenina, con guanina, por tanto GTP. Sin embargo, los enlaces peptídicos se realizarán sin consumo de energía por la situación de los aminoácidos. Bien, aquí vemos cómo se produce la elongación. El primero ha entrado en el sitio P, el siguiente entra en el sitio A, como veis. Aquí es donde va a estar el nuevo ARN transferente con un anticodón complementario al siguiente codón. Y cuando se produzca esto, el siguiente paso va a ser que se van a unir la metionina, que era el primer aminoácido, con el siguiente que ha entrado, ¿veis? Liberándose del primer ARN transferente. Se va a producir un enlace peptídico entre estos dos y el ARN transferente queda ya sin aminoácido. La subunidad mayor avanza a lo largo del ARN traslocando, este proceso se llama traslocación, los sitios ocupados por los ARN transferentes. Esto es lo que ocurre, despacito. Lo primero es que los aminoácidos van a unirse en un enlace peptídico cuando todavía está cada uno en un sitio, uno en el sitio P y el otro en el sitio A. Se produce entonces el enlace peptídico. La continuación es cuando ya toda la proteína, en este caso el dipéptido, queda en el sitio P. Se ha producido en el sitio P porque ha habido una traslocación. ¿Veis? Ahora este ARN transferente que ya no tiene aminoácido ha quedado en un sitio que es el sitio E, en donde antes no había nada. Y este va a ser expulsado, como veis aquí en esta transparencia, en esta diapositiva. El ARN transferente sin aminoácido es liberado. La continuación de la elongación es que se va a repetir esto sucesivamente a lo largo del filamento de ARN mensajero y entonces llegará un momento en que todo va a ir alargando, va a ir produciéndose una elongación. El proceso de la traslocación ocurre una y otra vez, de 3 en 3 nucleótidos, es el avance, como siempre hemos dicho, tripletes, y se están repitiendo estos pasos hasta que llega la etapa final de terminación, que ahora luego veremos. Es la elongación, es simplemente voy añadiendo, siempre entran por el sitio A, ¿sí? Los nuevos, y se produce una traslocación luego al sitio P. La etapa de terminación es cuando el polipéptido ya llega un momento en que ha llegado a su final. Y sabemos que ha llegado a su final porque hay un triplete, que es el UGA, que es un triplete de terminación, que hemos dicho que hay 3 posibles, como veis aquí, UAA, UAG o UGA, que indican que aquí ya no se va a unir un ARN transferente, sino que se va a unir esto, un factor de terminación. Y esto indica que ya ha terminado la proteína y todo va a ser liberado, ¿veis? Todo se separa. Aquí lo veis claramente, el factor de terminación que ha entrado en el sitio A indica que la proteína ya está terminada y ya se puede.
os recuerdo que en el caso de procariotas tendremos polirribosomas y entonces en la misma cadena de ARN mensajero puede tener varios ribosomas leyendo y haciendo proteínas. De esta manera pues se va muchísimo más rápido. Esto solo ocurre en la regulación de la expresión génica. Bien, aquí en esto quiero deciros que tenéis un punto que os expliqué de las diferencias en la traducción entre procariotas y eucariotas que conviene que os estudiéis, que son 8 puntos que expliqué en clase, que tenéis en el esquema que os facilité. Bien, aquí tenemos un punto que es un poquito más complicado, aunque sea el último punto del tema, no es por ello menos importante, y de hecho en la reunión de la PAU se dijo que se podía preguntar sobre la regulación de la expresión génica, así que atentos, chicos. Los genes no siempre sirven para producir proteínas, sino que a veces lo que producen son factores de regulación, ¿sí? Entonces, hay veces que necesitamos generar unos factores que van a controlar la síntesis de otras proteínas, y esto es a lo que se refiere por la regulación de la expresión génica. Vale. Vemos aquí que el modelo fue inventado por Jacobi Monod, se llama Operon, y se descubrió que no todos los genes siguen el modelo del Operon, pero que este sí que es muy común, ¿sí? Y indica que existen moléculas reguladoras. Aquí tenéis el modelo del Operon, un poco complicado. Voy a intentar simplificarlo. Nosotros tenemos un gen regulador que se va a generar, lógicamente, la transcripción va a generar un ARN mensajero y la traducción va a generar una proteína represora, inhibidora, ¿vale? Una proteína inhibidora. Y esa proteína inhibidora se va a ir a bloquear otra transcripción. Por tanto, hay veces que la transcripción sirve para producir no una proteína, sino, bueno, sí una proteína, pero no una proteína con una función determinada, con una función de síntesis de nada, sino con una función de inhibición o de activación de un proceso. Hay de las dos posibilidades, activador o inhibidor. Entonces, en este caso veis una proteína represora. Se ha generado una proteína represora que estaba inactiva, que cuando aparece un determinado componente, en este caso el triptófano, se activa y entonces ya puede actuar sobre el operador, la secuencia del promotor. Aquí no me gusta el dibujo concretamente que tenéis aquí porque le falta un hueco, o sea, además de la secuencia del promotor está el operador a continuación, estaría aquí. Aquí en esta secuencia del medio está el operador. ¿Vais a ver la imagen? ¿Veis? Esta es la típica, el operón LAC, el operón lactosa. Tiene el ARN mensajero un sitio CAP, que ya lo conocemos, es muy importante porque es por el que se unirá a los ribosomas, y luego hay una secuencia que es el promotor, a la que se unirá la RNA pol, y a continuación viene el operador. ¿Veis? Una secuencia que se llama operador. Y en este operador es al que se va a unir el represor, que es ese gen regulador que se ha fabricado y que va a bloquear la RNA polimerasa. No va a permitir que se sintetice lo que viene a continuación, que en este caso son 3 genes de lactosa, Z, I y A. ¿Vale? En este caso tengo un operón LAC inhibidor. La regulación en eucariotas tiene varios niveles, es un poquito más complicada, y cuando hablo de regulación en eucariotas ya veis que acabo de hablar de la transcripción. No estamos regulando en la traducción, sino en la transcripción. Aquí en eucariotas todavía hay más niveles de regulación. Por un lado, antes de la transcripción, dependiendo de la cantidad de cromatina. Os recuerdo que la cromatina es el empaquetamiento en estructura terciaria del ADN, que es como normalmente está el ADN en las células. Antes de su división está en forma de cromatina. Bueno, pues dependiendo de la descondensación de parte de esa cromatina, yo voy a transcribir unos genes o voy a transcribir otros. Por eso la diferenciación de unas células con otras. La diferenciación celular tiene lugar con este nivel de regulación, que hay parte descondensada y parte condensada. Solo se va a leer la descondensada. Por otro lado está una regulación epigenética, por encima de los genes. Esto es fundamental, esto es un descubrimiento bastante reciente, o bueno, si no reciente, sí que es verdad que cada vez se le está dando más importancia a esta parte. Hay veces que se produce una acetilación o una modificación o separación de las histonas de su ADN por el entorno celular, y aquí está la clave. La célula está en un espacio
tisular, un espacio tisular. Entonces, a ese espacio tisular se le llama entorno celular. Entonces, dependiendo de las sustancias que yo tenga en ese espacio, se van a activar determinados genes o no. Por tanto, de aquí lo de los hábitos, ¿recordáis? Tengo que tener hábitos sanos para que determinados genes no se me expresen nunca. Después tenemos factores hormonales activadores, que también las hormonas, en el caso de eucariotas, también juegan su papel de activador de determinadas transcripciones. Por tanto, veis cómo desde fuera se controla el proceso de transcripción. Y después tengo un control post-traducción. Es decir, puedo tener, perdón, en este caso esto está incorrecto, post-transcripción. Sería la maduración del ARN o degradación del ARN mensajero tras un número determinado de usos. Es decir, llega un momento en que yo solo permito que el ARN mensajero, que se ha separado ya después de un proceso de traducción, se vuelva a utilizar, pues solamente lo permitiré un número determinado de veces y luego ya se producirá una eliminación de ese ARN mensajero. Y luego tenemos que el control de la traducción, en el caso de eucariotas, van a intervenir, como habéis visto en la imagen, muchos más factores de iniciación. Os recomiendo que os vayáis a ver el vídeo del que he sacado algunas de las imágenes y que tenéis en Aules para acabar de entender bien cómo se produce el proceso de la traducción. Y con esto pues doy por terminado esta presentación, este vídeo. Aquí tenéis para terminar el dogma de la biología molecular y espero que os haya quedado muy claro. Hasta otra, chicos.